Hay una mujer en esta historia de la que nadie habla, y es justamente la única que estuvo ahí desde el principio. Victoria Rufo es la que habló de más como siempre. Eugenio Derbez es el hombre atrapado entre su ex y su esposa, como siempre. Pero la historia no es de ellos, es de Alessandra Rosaldo, la diplomática de los Derbez, la que durante 20 años respondió: no es mi historia, cada vez que le preguntaban por el pleito. La mujer que este fin de semana hizo lo único que no había hecho nunca: responder. 5 palabras. Sin gritos, sin insultos, sin mencionar a Victoria. Más de 13 videos de la competencia en menos de 24 horas, más de 150,000 vistas acumuladas, y ningún titular está contando lo que de verdad pasó aquí. Porque esto no es un pleito de comadres, es el fin de la tregua más frágil de la farándula mexicana. La mediadora se convirtió en la guerrera. Y lo que está en juego es enorme. Los próximos eventos de tesa, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones ya no tienen quien los blinde. Pero la verdadera bomba no es lo que Alessandra dijo, es lo que nadie esperaba que dijera después. Y para entender lo que pasó este fin de semana, hay que entender quién era Alessandra Rosaldo antes del 21 de agosto de 2026. Y no hablo de la cantante de Sentidos Opuestos, eso ya lo sabe todo el que creció en los 90, ni de la vocalista que llenó estadios con Chacho Gaitán en el 90s Pop Tour. Hablo de la mujer que durante 2 décadas fue la pieza más discreta y más poderosa del tablero Derbez. Porque miren, Alessandra Rosaldo se casó con Eugenio Derbez en julio de 2012. Fue la boda del año transmitida en vivo por Televisa, con el movimiento Yo Soy 132 rodeando el templo de Regina Coeli mientras los invitados entraban escoltados por granaderos. Un caos, un espectáculo. La clase de boda que solo podía tener el comediante más famoso de México. Y sin embargo, la novia, la mujer que acababa de decir sí, acepto frente a las cámaras de todo el país, no era el centro de esa historia. El centro era Eugenio, como siempre, como iba a ser durante los siguientes 12 años. Porque durante todo ese tiempo, Alessandra Rosaldo hizo algo que muy pocas mujeres en su posición logran: desaparecer sin desaparecer. Estaba en las fotos familiares, en las alfombras rojas, en el reality show de viaje con los Derbez, pero nunca era la protagonista. La protagonista era la dinastía, el apellido, la guerra entre Eugenio Derbez y Victoria Rufo que llevaba décadas sin resolverse. Y cada vez que un periodista le preguntaba por esa guerra, por el pleito entre su esposo y su ex, por la patria potestad de José Eduardo, por los insultos que Victoria soltaba en cada entrevista, Alessandra tenía una sola respuesta. 3 palabras, siempre las mismas, en cada programa, en cada alfombra roja, en cada encuentro con la prensa: no es mi historia. No es mi historia. 20 años diciendo lo mismo. 20 años negándose a entrar en un juego que no era el suyo. 20 años siendo la esposa que no opina, que no se mete, que no juzga. Y mientras tanto, la prensa se preguntaba: ¿cómo aguanta? ¿Cómo puede vivir con un hombre cuya ex aparece cada 6 meses en televisión para recordarle al mundo que él abandonó a su hijo? ¿Cómo puede sentarse en la misma mesa que Aislinn Derbez, la hija de Eugenio, con otra mujer, después de admitir en terapia que durante años sintió que rivalizaban por el territorio de la casa? ¿Cómo puede una mujer que fue estrella pop, que llenó estadios con Sentidos Opuestos, reducirse voluntariamente a ser la esposa de? La respuesta, y esto es lo que casi nadie entendió durante 2 décadas, es que Alessandra Rosaldo no estaba aguantando, estaba construyendo, estaba blindando a su familia con una paciencia que muy pocas mujeres tienen, porque Alessandra sabía algo que el resto del mundo no sabía: que en el centro de la dinastía Derbez, lo único que mantenía todo en pie no era el talento de Eugenio ni la fama de sus hijos. Era su capacidad de callar cuando todos gritaban, de tender puentes cuando todos quemaban, de comprar pan de elote cuando todos llegaban al hospital con los puños cerrados. Esa era la verdadera diplomática de los Derbez, y el mundo ni siquiera la estaba mirando. Y el momento cumbre de esa construcción, el gesto que define quién es Alessandra Rosaldo, ocurrió en junio de 2024. Nació Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalai, la primera nieta de Victoria Rufo, la primera nieta de Eugenio Derbez. Y por primera vez en casi 30 años, esas 2 personas, la reina de las telenovelas y el comediante más famoso de México, los protagonistas de una de las guerras de farándula más largas y más amargas de este país, iban a estar en el mismo edificio al mismo tiempo. El mundo contuvo la respiración. Los programas de farándula especularon durante días. ¿Se van a encontrar? ¿Se van a ignorar? ¿Va a haber pleito en el pasillo del hospital? Y entonces pasó lo imposible. Victoria Rufo y Eugenio Derbez se encontraron frente a frente, y se abrazaron, y se tomaron fotos, y el mundo celebró el fin de una guerra de casi 3 décadas. Pero lo que casi nadie preguntó, lo que casi nadie se molestó en investigar, fue quién hizo posible ese abrazo. ¿Quién tendió el puente para que 2 personas que no se hablaban desde hacía casi 3 décadas pudieran verse a los ojos sin abogados de por medio?
Porque la foto del reencuentro entre Victoria y Eugenio se la debemos a una mujer que no sale en el encuadre. Alessandra Rosaldo fue la que compró el pan de elote. Fue ella la que entró a la panadería antes de ir al hospital. Fue ella la que tendió el puente. La esposa actual comprando el gesto de paz para que la ex y el padre de su hijastro pudieran abrazarse sin que el mundo se les viniera encima. Piensen en lo que eso significa. Piensen en la fortaleza emocional que hace falta para ser la mujer que compra el pan de elote para que tu esposo y su ex, la mujer que lleva 3 décadas llamándolo abandonador de hijos en televisión nacional, puedan darse un abrazo. Piensen en lo que es entrar a un hospital a conocer a la nieta de tu esposo, sabiendo que en el pasillo te vas a encontrar con la mujer que ha hecho de tu vida familiar un infierno mediático durante 30 años, y aún así decidir que tú vas a ser la que tienda el puente, que tú vas a ser la que compre el pan, que tú vas a ser la que haga posible la foto del abrazo que el mundo llevaba décadas esperando. Ese es el nivel de diplomacia que Alessandra Rosaldo manejó durante años. Ese es el tamaño de la tregua que ella sostenía. Y ese es el tamaño de lo que Victoria Rufo rompió este fin de semana. Y ahora, 2 años después, la misma mujer que blindó la paz con un pan de elote acaba de romper su propio papel. Porque este fin de semana Victoria Rufo hizo algo que ni siquiera Alessandra, con toda su paciencia, con toda su diplomacia, con todos los panes de elote del mundo, pudo ignorar. El sábado 21 de agosto, hoy día tenía a la actriz de invitada. El formato era ligero, de esos donde las celebridades bajan la guardia y sueltan frases que después se vuelven virales. El tema era el concierto de Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional, y en algún momento de la conversación alguien mencionó a Aitana Derbez, la hija de 12 años de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, la niña que había bailado en ese mismo escenario unos días antes. Y Victoria Rufo, la madre leona que durante casi 3 décadas construyó su imagen sobre la premisa de que los niños no se tocan, decidió opinar. Aquí se las pongo textual, palabra por palabra. La periodista le pregunta cuántos años tiene Aitana. Le dicen que 10, aunque en realidad tiene 12. Y Victoria responde, está en la peor edad, están re feos a esa edad. Muy feitos. O sea, no sabe uno si van o vienen. Tan flacos o gordos o panzones. Digo, es una edad muy fea de los chavos. Fin de la cita. Y luego, como quien se da cuenta de que acaba de cruzar una línea que no tenía retorno, agrega, pero si canta bien, qué padre. Y si baila bien, qué padre. Como si un qué padre borrara lo anterior. Como si decir, si canta bien, qué padre, después de llamar re fea a la hija de tu ex fuera una compensación aceptable. Como si las palabras se pudieran desdecir con un cumplido de cortesía. Yo no sé ustedes, pero a mí esto me parece de una torpeza monumental. Porque si tú eres Victoria Rufo, la mujer que blindó a su hijo del mundo durante 27 años, la que obtuvo una orden de restricción contra Eugenio Derbez, la que construyó el mito de la madre leona con cada entrevista, con cada pleito legal, con cada portada de revista, lo último que puedes permitirte es opinar sobre el físico de la hija de tu ex en televisión nacional, aunque lo disfraces de generalización, aunque lo cierres con un cumplido, aunque jures que no era tu intención. Párenle un segundo aquí porque lo que acaba de pasar es más grave de lo que parece. Victoria Rufo no estaba en un foro de pediatría debatiendo las etapas del desarrollo infantil. Le estaban preguntando por Aitana, específicamente, con nombre y apellido, por la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, por la niña que acaba de bailar en el Auditorio Nacional, y la respuesta de la reina de las telenovelas fue decir que los niños de esa edad están re feos, muy feitos, tan flacos o gordos o panzones, en televisión nacional, con las cámaras grabando, sabiendo perfectamente que esa entrevista iba a rebotar en todos los noticieros de farándula del continente. De primera mano, el programa de Imagen Televisión lo resumió de una manera que no deja espacio para la interpretación. Le preguntan por la hija de Eugenio Derbez, punto con el cual ella está peleada a muerte, y dice, es que todos son feos a esa edad. Está siendo fea la niña. ¿Está siendo fea la niña? Esa es la frase. Y lo que Victoria Rufo no midió, lo que quizás no podía medir, es que esta vez la afectada no era Eugenio, con quien lleva 30 años de guerra declarada. Esta vez la afectada era una niña de 12 años, y la madre de esa niña no era una actriz de telenovela que iba a responder con otro sarcasmo. La madre de esa niña era Alessandra Rosaldo, la mujer que compró el pan de elote, que blindó la tregua, que durante 20 años respondió «No es mi historia» cada vez que le preguntaban por el pleito. Victoria Rufo pensó que esta era una pelea más con Eugenio, y se equivocó, porque esta vez la que iba a responder no era el comediante que se defiende con chistes. Era la mujer que lleva 20 años callada, y cuando la que siempre calla decide hablar, lo que sale no es un grito, es una sentencia, y esta vez, por primera vez en 2 décadas, la historia sí era de Alessandra. El domingo 21 de agosto, Alessandra Rosaldo fue abordada por la prensa a la salida de un evento.
Las cámaras de Despierta América, de primera mano, la mesa caliente y el gordo y la flaca la estaban esperando, todos con la misma pregunta, todos queriendo la reacción, todos esperando el pleito de comadres, que si Victoria dijo esto, que si Alessandra respondió aquello, que si se van a agarrar del chongo en vivo. Pero lo que pasó fue completamente distinto, porque Alessandra Rosaldo no mordió el anzuelo del pleito, hizo algo mucho más elegante y al mismo tiempo mucho más demoledor. Cuando la periodista de Despierta América le preguntó si creía que los comentarios de Victoria habían sido inapropiados, la respuesta de Alessandra fue una clase magistral de cómo responder sin ensuciarte las manos. Dijo, no sé, no tengo nada que opinar. A mí no me gusta opinar de otras personas. La periodista insistió, ¿qué opinó sobre tu hija? Y Alessandra, sin perder la compostura, sin alzar la voz, sin que se le moviera un solo músculo de la cara, soltó la frase, uy, no, menos voy a opinar sobre hijos ajenos, imagínate. Léanlo otra vez porque esto es importante. Menos voy a opinar sobre hijos ajenos. En 5 palabras, Alessandra Rosaldo hizo 3 cosas al mismo tiempo. Primero, dejó claro que ella no iba a rebajarse al nivel de opinar sobre los hijos de otras personas. Segundo, señaló sin nombrarla que Victoria sí lo hizo. Y tercero, estableció una frontera moral que deja a Victoria del lado equivocado de la línea, sin un grito, sin un insulto, sin siquiera mencionar su nombre. Y luego, cuando los periodistas insistieron y le preguntaron si pondría un alto a la tiradera entre Victoria y Eugenio, Alessandra soltó sus 3 palabras de siempre, las mismas que había usado durante 20 años. Pero esta vez el tono era completamente distinto. No es mi historia. Ya no era la respuesta diplomática de la esposa que no se mete. Era un portazo. Era la declaración de una mujer que está diciendo, esto no es mi pleito, pero mi hija sí es mi historia. Y con mi hija no te metas. Pero la verdadera sorpresa, el giro que nadie, absolutamente nadie esperaba, vino después. Porque cuando los periodistas, insistiendo, le preguntaron por Eugenio, si estaba molesto, si le habían gustado los comentarios de Victoria, cómo estaban manejando la situación en casa, Alessandra hizo algo que dejó a todos con la boca abierta. Defendió a su esposo con una pasión y una convicción que unificó a toda la familia Derbez detrás de una sola voz. Es un padre excepcional, es un gran padre, es un padre presente, es un padre amoroso, es un padre que está al 100% en todos los sentidos, en todas las etapas. Yo solamente te puedo hablar de lo que yo he visto, lo que yo he vivido y lo que yo he presenciado. No solamente con mi hija, sino el tipo de padre que yo he visto que es desde hace 20 años con sus hijos mayores. Y luego, la frase que cierra el círculo y que es, quizás, la más importante de toda la entrevista. Siempre estoy con Eugenio, siempre de su lado, siempre de la mano. Desde hace más de 20 años sorteando, capoteando todo lo que se nos va presentando en el camino. Esto es gigantesco, porque Alessandra Rosaldo no solo está defendiendo a su esposo, está haciendo algo mucho más estratégico. Está cerrando filas. Está diciéndole al mundo que la familia Derbez está unida, que Victoria Rufo puede decir lo que quiera, pero del otro lado hay un bloque sólido que no se va a resquebrajar. Y lo más impresionante es que lo hizo sin mencionar a Victoria ni una sola vez, sin entrar en su juego, sin rebajarse. Lo que Alessandra acaba de hacer no es solo defender a los suyos, es ganar una guerra sin disparar una sola bala. Porque mientras Victoria Rufo lleva 3 décadas peleando con las armas del sarcasmo, del escándalo y de la entrevista explosiva, Alessandra acaba de demostrar que hay otra manera. Una manera que no hace ruido, pero que deja al adversario sin respuesta. Porque ¿qué le puedes contestar a una mujer que ni siquiera te menciona? ¿Cómo peleas contra alguien que se niega a entrar en tu juego? Alessandra Rosaldo no ganó esta batalla gritando más fuerte. La ganó hablando más bajo. Y eso, en el mundo de la farándula mexicana, es casi un milagro. Esta mujer acaba de hacer en una sola entrevista lo que muy pocas figuras públicas logran en toda su carrera. Defender a su hija con elegancia quirúrgica, blindar a su esposo con una declaración de lealtad absoluta y trazar una línea en la arena sin siquiera levantar la voz. ¿De verdad? ¿Qué clase de mujer? Mientras tanto, en la mesa caliente, el panel se partió en 2. Porque la pregunta que flotaba en el aire era la misma que dividía la audiencia. ¿Victoria Rufo atacó a propósito o fue un comentario desafortunado? Andrea Legarreta salió en defensa de Victoria. Ella nunca dijo esa niña es fea. Eso es muy distinto. Está hablando de la etapa, de la edad y en el vacío tiene razón. Técnicamente, Victoria nunca dijo Aitana es fea, pero los otros conductores no se la dejaron pasar. Si hubiera sido una convención de conocedores de la infancia, da una opinión generalizada. Pero le preguntan por la hija de Eugenio Derbez, con el cual está peleada a muerte. Está haciendo fea la niña.
Esa división entre los que defienden a Victoria y los que la condenan es exactamente lo que hace este caso tan fascinante. Este no es un pleito de buenos contra malos. Victoria Rufo, la madre leona, no es malvada, es una mujer de 64 años con un sentido del humor filoso que esta vez no midió las consecuencias. Pero el problema es que las consecuencias existen, y la principal consecuencia es que la tregua del pan de elote, esa paz frágil que Alessandra Rosaldo construyó con paciencia de orfebre durante años, se rompió en 30 segundos de televisión en vivo. Y las treguas, cuando se rompen, no se reparan con una "si canta bien, qué padre", se reparan con disculpas. Y Victoria Rufo, hasta ahora, no ha pedido ninguna. Y aquí es donde llegamos al verdadero mega payoff de esta historia, a lo que ningún otro análisis está contando. Porque lo que la gente no está juntando, lo que ningún titular está diciendo, es que Alessandra Rosaldo no es simplemente la esposa de Eugenio que responde cuando la atacan. Es la mujer que durante años fue el pegamento de una familia que se odiaba. Fue ella la que compró el pan de elote, ella la que selló la paz, ella la que blindó los eventos familiares con diplomacia de seda para que dos personas que no se hablaban desde hacía décadas pudieran compartir un pasillo de hospital sin matarse. Y cuando Victoria Rufo dijo re feos y feitos sobre Aitana, Alessandra hizo algo que cambia todo el mapa de esta familia. Rompió su propio papel. La mediadora se convirtió en la guerrera. La mujer que durante 20 años respondió, "No es mi historia", acaba de escribir el capítulo más importante de esa historia. Y lo escribió con 5 palabras. De los hijos ajenos no se habla. Piensen en lo que esto significa para lo que viene. El bautizo de Tessa, su primer cumpleaños, las fiestas infantiles, las reuniones de fin de año, cualquier celebración donde confluyan los Derbez, los Rufo y todo el clan ensamblado. Hace 2 años, esas reuniones tenían una mediadora. Una mujer que compraba pan de elote, que tendía puentes, que lograba que 2 personas que se odiaron durante 3 décadas pudieran convivir en el mismo cuarto sin matarse. Hoy esa mediadora ya no está. Hoy esa mediadora es la que responde. Y la pregunta que queda flotando es inevitable y un poco aterradora. ¿Quién va a comprar el pan de elote ahora? Victoria Rufo, mientras tanto, no ha respondido. Y eso también es noticia, porque si hay algo que define a la fiera es su incapacidad para quedarse callada. Siempre contesta, siempre tiene la última palabra. Pero desde que la diplomática soltó "de los hijos ajenos no se habla", del lado de Victoria solo ha habido silencio. Y el silencio de la fiera es quizás la respuesta más elocuente de todas. Porque cuando la reina de las telenovelas no ruge o está planeando el zarpazo, y esto es lo más probable, sabe que esta vez se metió en un terreno del que no va a poder salir con un chiste. La audiencia ya tomó partido. Y quiero ser muy clara aquí, no hay grises. Una cosa es tener sentido del humor y otra muy distinta es meterte con una niña de 12 años en televisión nacional. Una cosa es ser ocurrente y otra es llamar re fea a la hija de tu ex. La línea existe. Victoria Rufo la cruzó, y la mujer que durante 20 años respondió "no es mi historia", acaba de escribir la página más importante de todas. Sin filtro, sin miedo, sin perder la clase ni un solo segundo. Y si algo nos enseñó este fin de semana es que la paciencia tiene un límite. Alessandra Rosaldo encontró el suyo el 21 de agosto de 2026. Y cuando lo encontró, no hizo un drama, no armó un numerito, no llamó a los abogados. Simplemente dejó de ser la diplomática. Y el mundo que durante 20 años no la vio, que la redujo a la esposa de Eugenio, que nunca le preguntó su opinión porque asumió que no la tenía, por fin la está mirando. Y lo que está viendo es a una mujer que no necesita gritar para que la escuchen. A una mujer que, después de 2 décadas en silencio, encontró las palabras exactas para decir todo lo que había callado. Y las dijo con 5 palabras. 5. Eso es lo que hace este caso distinto a cualquier otro pleito de farándula. Mientras otros habrían llorado, ella respondió con más clase que nadie. Alessandra Rosaldo ya no es la diplomática, ya no es la que calla, ya no es la que compra pan de elote para que otros se abracen mientras ella se queda fuera del encuadre. Es la guerrera. Y lo que hizo este fin de semana tuvo más de justicia que de venganza. Justicia administrada con la elegancia de quien sabe que la mejor respuesta no es el grito, sino el silencio que dice más que 1000 palabras. Y si Victoria Rufo pensó que esta iba a ser una pelea más con la dinastía Derbez, se equivocó de rival. Se equivocó de época, se equivocó de mujer, porque la Alessandra Rosaldo que despertó el 21 de agosto ya no es la que compraba pan de elote sin decir nada. Ahora la decisión es tuya. Alessandra Rosaldo hizo bien en romper su papel de mediadora y responder, o debió mantener la diplomacia que la caracterizó durante 20 años. ¿Victoria Rufo merece una respuesta más fuerte o el silencio quirúrgico de Alessandra que técnicamente ni siquiera la nombró? ¿Es el castigo más elegante que podía recibir? La pregunta está servida.
Los comentarios son tuyos. Y hablando de mujeres que rompieron el silencio cuando nadie lo esperaba, Chiqui Bombón volvió a Telemundo tras la suspensión y en vez de disculparse, mandó un aviso que dejó a todos helados. Perdí el miedo, tenle miedo a esa persona. Las sorpresas las voy a dar yo. Cuando la que siempre calla decide hablar, el mensaje no es una opinión, es una advertencia. Corre a ver ese video, está aquí al lado.